y saludamos al ex canciller Richard Ayrton. No sé si tienes algún comentario que hacer sobre esto antes de comenzar nuestra conversación. Sí, adelante. Estoy de acuerdo entre 75 y 85% Ya eso es un porcentaje muy alto, ¿eh? De lo que dijiste. Sí creo, la diferencia podría estar a que yo creo que hay empresarios privados que están conspirando contra este proceso, pero yo creo que hay que estimular a la empresa privada para que contribuya con la producción y con una buena capacidad para el comercio, para la distribución, para el abastecimiento, al progreso del país. Por cierto que el gobierno venezolano, Roy, le dio a UNASUR la tarea, no sé si fue mediante ya una propuesta de UNASUR o una solicitud del gobierno venezolano, pero entiendo que fue por solicitud del gobierno venezolano, la tarea de solicitar opiniones de economistas y de un grupo de expertos en concreto sobre la materia económica. Entiendo que ya esas recomendaciones fueron entregadas, pero aún no sabemos qué destino van a tener, ¿no? Yo no conozco los detalles, pero sí creo que es necesario recurrir a la opinión de gente no ideologizante. Gente que tenga los pies sobre la tierra, pero con una gran conciencia social, con una gran conciencia de que se puede generar prosperidad dentro del concepto de justicia social, sin sacrificar la justicia social y tomando en cuenta especialmente, y para ellos estaría dirigido, a los excluidos de siempre. Venezuela ayudó mucho a países durante todo el gobierno del presidente Chávez, durante el tiempo en que incluso teníamos buenos resultados en cuanto a precios del petróleo, y hoy Venezuela está en crisis. ¿Qué ha recibido Venezuela como ayuda de sus aliados, de esos países a los cuales Venezuela le tendió la mano en momentos de apremio? Bueno, tenemos un ejemplo muy reciente que es un acuerdo al cual se llegó con Trinidad y Tobago para la provisión de enormes volúmenes de alimentos para solucionar este problema o tratar de solucionarlo en la parte oriental del país. Aparte de eso, el acompañamiento en el ambiente de agresiones o en los espacios agresivos contra nuestro país que se han desarrollado a lo largo de todos estos 17 años de resistencia. ¿Qué otros casos? Me siento como un embudo porque se me están acumulando en este momento todos los casos, toda la política en el Caribe, la política hacia los países latinoamericanos, el aporte de Cuba, por ejemplo, a través de la asistencia médica, la asistencia en materia deportiva, asesoramiento. O sea, de diversos lados se ha logrado apoyo. El caso de Portugal con las canaimitas y las canaimas son ejemplos de cómo una política de cooperación y de apoyo a otros países en circunstancias difíciles, aunque no sea la intención, puede revertir en una retribución generosa a nuestros esfuerzos que forman parte de una política internacional, además histórica, a la cual hemos sido y estamos siendo fieles. Cuando se habla de histórica se refiere no solamente a la cuarta, sino de antes. Desde antes. Si piensan en Pérez Guerrero, por ejemplo, ¿qué más Cuarta República que Pérez Guerrero? Perdón, Pérez Guerrero, Pérez Alfonso. Y todos los esfuerzos que se han hecho muchas veces con políticas de cooperación con otros países. El mismo Carlos Andrés creo que contribuyó con las guerrillas de la SWAPO en el sur de África. Son cosas que no se conocen bien, pero que tienen un valor. La política frente al apartheid. Bueno, sin ir muy lejos, al apoyo al sandinismo incluso. El apoyo al sandinismo, sí, hay muchas demostraciones. Inclusive yo quería referir algunos esfuerzos que hizo el presidente Caldera, que eso no se sabe. Por ejemplo, enviar un barco de la Armada de Venezuela, que en esos tiempos se llamaba Marina, a Cuba con un gran tripulante que fue el ministro de Información o de Cultura en el momento, Rodolfo José Cárdenas, para unas actividades comerciales que beneficiaban a Cuba, pero que también nos beneficiaban a nosotros. Y la adquisición de medicamentos en Cuba en tiempos de Caldera. Y por supuesto, eso se ha agigantado bajo la dirección de Chávez y Maduro. Hay mucha gente que a propósito de la situación que se vive en Venezuela, producto de temas de abastecimiento, está añorando la Cuarta República. ¿Qué le dice usted? Eso es un gravísimo error. En la Cuarta República hubo hambre,
hubo represión. Para un sector de Venezuela, la Cuarta República era una suerte de dictadura. Para otros que estábamos creciendo y desarrollándonos profesional y humanamente dentro de la Cuarta República, no era así, pero para la izquierda de la época, y eso debe recordarlo bien, la política represiva de algunos sectores de la Cuarta República y en ciertos tiempos de la Cuarta República era algo que no debe llamarnos a un retroceso. Sin embargo, hay gente que hoy en la quinta siente que pasa lo mismo, que hay hambre, que hay represión y que hay gente que se siente como si estuvieran en una dictadura. Todo eso. El hecho de que haya incidentes no quiere decir que haya una política de represión, no hay una política de torturas. La situación en derechos humanos en Venezuela es mucho mejor que en la mayoría de los países de América Latina. En Venezuela no ocurren cosas que ocurren en otros países que además pretenden darnos lecciones en materia de derechos humanos. ¿Hay o no hay presos políticos en Venezuela, Roy? Hay políticos presos. Yo soy totalmente partidario de esa definición, porque no, inclusive hay políticos libres, porque si yo excito a una multitud al linchamiento de chavistas, con el resultado de 11 muertos, incluyendo niños, alguna responsabilidad debo tener. Entonces, allí no se han generado responsabilidades. En cambio, hay otro caso, como el del señor López, que incitó a esta salida, que fue la llamada salida, y donde se generó una responsabilidad muy seria por la generación de 43 muertos. Entonces, llamarlo un preso político es discutible, ¿eh? ¿Los militares de la rebelión del 4F y del 27 fueron presos políticos? Fueron militares presos. ¿Pero fueron presos políticos como tal? Sí, también. Fue una acción política, fue una rebelión política. ¿También murió gente? Sí, murió gente, y murió gente en combate. No asesinados impunemente, no linchados, no producto de acciones terroristas, y donde los participantes corrieron riesgos. Caso diferente de la llamada salida o de otras definiciones violentas en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Vamos a continuar conversando con Roy Charlton.